Aquí está mi usuario de prueba. Este es un RFC que tenemos. Entonces voy a poner mi RFC mayúscula con homoclave y en la contraseña nuevamente, si es la primera vez que yo ingreso al sistema, la contraseña es el mismo RFC. Sin embargo, si ustedes ya ingresaron al sistema el año pasado, tuvieron que haber cambiado la contraseña dentro del sistema. Van a poner la contraseña que ustedes tenían. En caso de que hayan olvidado la contraseña, hay una opción que dice, olvidaste tu contraseña, ustedes pueden ingresar a esa parte y recuperarla. La contraseña se les va a mandar de forma inmediata a su correo electrónico. En caso de que no les llegue la contraseña o de que ya no tengan ese correo electrónico o tengan algún problema, por favor escríbanos nuevamente al correo de declaranet@guanajuato.gov.mx. Una vez que ustedes ingresan sus datos, le vamos a dar en iniciar sesión. Aquí, como es mi usuario de prueba y es la primera vez que ingreso, me pide que cambie la contraseña. Este paso se los debió haber pedido la primera vez que ustedes ingresaron. Y una vez que cambio la contraseña, ya me da acceso al sistema. En este momento, a mí me dice que tengo una declaración final pendiente. A ustedes les puede aparecer que tienes una declaración inicial pendiente o tienes una declaración anual pendiente, dependiendo del tipo de declaración que ustedes tengan que realizar. Esto nuevamente el sistema se los va a mostrar. Les mencionaba que hay un botón que dice ir a llenado. Cuando yo vaya a comenzar a presentar mi declaración, simplemente le doy en el botoncito de ir a llenado y ya puedo comenzar a realizarla. Del lado izquierdo tenemos nuestro menú dentro del sistema. Tenemos nuestro historial de declaraciones. Quienes ya hayan presentado declaraciones pueden ir a este apartado y pueden ver su historial. Si desean descargar su declaración pasada, sus acuses o su acuse de la declaración fiscal, aquí lo pueden ver directamente. Más adelante, una vez que yo envíe la declaración, si detecto que haya alguna inconsistencia, esa declaración ya no se puede cambiar, ya no la puedo modificar. Lo que puedo hacer es enviar una aclaración. Entro a este apartado y aquí yo puedo agregar una aclaración sobre la declaración que hice. En la parte de abajo viene la opción de declaración patrimonial. Aquí tienen todos los rubros que tienen que ir capturando en su declaración. Lo que aparece en pantalla en este momento es el ejemplo de una declaración final completa. Ojo, si a ustedes no les aparecen los rubros de pasivos, activos o intereses, es porque están en una declaración simplificada. Yo estoy aquí en el ejemplo de una declaración completa, pero ya mencionábamos, si no les aparece un rubro es porque probablemente están en la declaración simplificada. En la declaración simplificada básicamente les va a aparecer la información personal y los ingresos. Todo lo demás no les estaría apareciendo. Ok, me regreso a declaración patrimonial. Mi página principal, si ustedes gustan, tienen una guía de llenado, pueden descargar la guía y aquí en esta guía les aparece rubro por rubro lo que ustedes tienen que manifestar en su declaración patrimonial. Si quieren una guía rápida, más sencilla, que no viene rubro por rubro, pero igual les puede servir, pueden ver lo que es la guía rápida. Para comenzar la captura de la declaración, simplemente le doy en el botoncito de ir a llenado y me va a aparecer el formato que yo tengo que llenar. Muchos datos ya van a estar cargados porque al momento que su área de recursos humanos los registra, carga estos datos, carga el nombre, el RFC, la CURP, el correo y algunos de estos datos de ustedes ya van a estar cargados. Sin embargo, pese a que ya están cargados, ustedes pueden actualizarlos. Es decir, a lo mejor cuando mi área de recursos humanos me dio de alta, pues yo estaba soltero,
pero ahora no sé, estoy casado o estoy divorciado. Entonces, pese a que ya vienen algunos datos, ustedes deben de actualizarlos. Los que sea necesario, por favor, actualícenlos. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es revisar los datos que vienen cargados, validar, si necesitan corregir o actualizar uno en ese momento, lo hacen por favor. A lo mejor ya no vivo en calle Hidalgo número 123, sino que vivo en 987 y le vamos a dar siguiente. Automáticamente me pasa al siguiente rubro, datos curriculares. De igual forma, algunos datos ya van a estar cargados. ¿Con qué? Con la declaración que ustedes hicieron el año pasado. Aquí va a estar la información que ustedes capturaron el año pasado. Si alguien no presentó declaración el año pasado, bueno, aquí puede agregar los datos. En este caso me pregunta, oye, de datos curriculares, ¿tienes estudios o no tienes estudios? Si le doy sin estudios, bueno, le doy sin estudios y le doy siguiente. Me borró todo lo demás. Si yo le digo que con estudios, bueno, me da la opción de ir agregando estudios. Me aparecen los del año pasado o años antepasados. Si ustedes recuerdan, cuando visité mi historial yo ya tenía 2 declaraciones anteriores. Entonces, bueno, estos son los datos que manifesté en mis declaraciones anteriores. En todos los rubros, la dinámica va a ser muy similar, prácticamente la misma. Nos va a aparecer un botoncito con un signo de más que dice agregar. Obviamente es para agregar registros. Del lado izquierdo de cada uno de los registros me van a aparecer las acciones. Me aparece un lápiz y un tache. El lápiz es para editar el registro. Si veo que está mal mi registro, bueno, puedo entrar a él y editarlo. Lo actualizo. O bien puedo borrar el registro. Si digo que esto no es cierto, bueno, simplemente borro el registro. En este caso se me haría raro borrar, no sé, algo de mis datos curriculares, pero bueno, si se da el caso, que no se me ocurre en este momento por qué podría ser, si se da el caso, ustedes pueden eliminar el registro. A lo mejor editarlo es más común porque al momento de la captura probablemente me fui mal en algún dato. En este momento me estoy dando cuenta y lo edito, ¿no? Pero bueno, no se me ocurre un ejemplo de por qué borrar, en este caso, algo de datos curriculares. Sin embargo, ahí está la opción. Si yo quiero agregar un registro, simplemente le doy en el botoncito y me aparece un formulario. Voy a llenar las opciones de cada uno de los campos. Nivel, por ejemplo, pongo, no sé, bachillerato, institución educativa, Universidad de Guanajuato, carrera, es un bachillerato general, el estatus, si yo ya lo cursé, si ya lo finalicé, perdón, si lo estoy cursando, si ya lo finalicé o si está trunco. ¿Qué documento obtuve? Bueno, a lo mejor tuve un certificado. ¿En qué fecha lo obtuve? Bueno, le doy la fecha en que lo obtuve. Lo voy a dejar como 19 de abril del 2020. Recordemos que la información es respecto al año 2020. Entonces, el 19 de abril del 2020 tuve el certificado del bachillerato. ¿En dónde? Pues aquí en México. Si quiero hacer alguna aclaración u observación, aquí en este cuadro la puedo hacer y simplemente le doy guardar. Ya se agregó lo que es el bachillerato y así puedo seguir agregando de acuerdo a la información curricular que yo tenga. Una vez que termine de agregar la información curricular o que haya revisado que esté bien, le doy en mi botoncito de siguiente y me pasa al siguiente recuadro, experiencia laboral. Lo mismo, algunos datos ya los van a tener ustedes de la declaración que hicieron el año pasado. Si no tienen datos porque es su primera declaración, los pueden agregar. Tenemos nuestro botoncito
nos aparece el formulario, llenamos nuestros datos laborales. Son datos muy generales que no debería de haber mayor problema en que ustedes los puedan capturar. De cualquier forma, si en ese momento ustedes no tienen algún dato, lo que pueden hacer es, bueno, a lo mejor aquí le doy cancelar y lo dejo pendiente. Yo le doy siguiente y en el momento en que yo tenga ese dato me puedo regresar a los rubros anteriores, puedo navegar entre ellos de forma independiente. Es aconsejable darle siguiente, ¿para qué? Para que nos vaya llevando de uno en uno y no se nos vaya a pasar alguno. Sin embargo, yo puedo navegar sin ningún problema entre cualquiera de estos. Después de experiencia laboral, le doy siguiente y me aparecen los datos de cónyuge y dependientes económicos. Reviso que los datos estén actualizados de acuerdo a la declaración anterior, o nuevamente si es mi primera declaración, capturo los datos, el botoncito de agregar aquí va a aparecer siempre, los botones de editar y de eliminar también van a estar aquí en la columna de acciones. Entonces ustedes pueden ingresar, pueden agregar algún otro registro, y le dan siguiente una vez que ya hayan terminado de agregar la información. Nos pasa al siguiente rubro, encargo actual. Aquí también varios datos ya van a estar llenos, prellenados. Cuando los dieron de alta se manifestaron algunos datos. Si ya hicieron la declaración el año pasado, actualizaron otros datos. Entonces aquí ya les van a aparecer los datos que ustedes tienen actualmente, sus datos laborales. Reviso los datos, si necesito actualizar alguno, lo actualizo en ese momento. Una vez que esté de acuerdo con los datos laborales, le doy siguiente y ya me apareció otro rubro. Vamos de este lado, del lado izquierdo, ya acabé con la información personal. Ahora me pasa al apartado de la declaración de intereses. La declaración de posible conflicto de intereses, ¿qué es? En este tipo de declaración, o en este apartado de la declaración más bien, nosotros tenemos que manifestar si por las funciones que nosotros desempeñamos, en este caso en la Secretaría de Educación de Guanajuato, pudiese haber un conflicto de intereses con un trabajo o un puesto que nosotros tuviésemos al exterior del gobierno del Estado. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo una escuela particular, tengo una primaria particular, y dentro de la Secretaría de Educación de Guanajuato yo me encargo de revisar las escuelas particulares o me encargo de dar los permisos de las escuelas particulares. Entonces, si yo me encargo de dar los permisos de las escuelas particulares y aparte tengo una escuela particular, pudiese haber un conflicto de intereses. No estamos diciendo que hay un conflicto de intereses, que está mal, que se está beneficiando, no, pero se pudiese dar este conflicto de interés entre lo público y lo privado, y es por eso que nosotros lo tenemos que manifestar en nuestra declaración. Para cualquier posible observación futura, nosotros tengamos ya un antecedente dentro de la declaración patrimonial y de intereses que ustedes estén presentando. Entonces, esto es un ejemplo de a lo mejor un posible conflicto de interés. Algunas personas nos han preguntado, bueno, yo soy maestro, doy clase en una secundaria, pero aparte tengo una tienda ahí en mi casa, en la esquina, la tiendita de la esquina es mía, y soy maestro de secundaria. ¿Es conflicto de interés? No, esto no sería conflicto de interés. ¿Por qué? Porque mis funciones como maestro no se conflictuarían, vamos a decirlo así, con la tiendita de la esquina. ¿Qué
beneficio puedo tener el que sea maestro y tenga la tiendita en la esquina? Ninguno, no habría conflicto de interés. Entonces son cosas distintas el ser maestro y tener una tiendita ahí en mi casa, lo cual no tendría que poner en mi declaración de intereses. Sin embargo, si me regreso al primer ejemplo que les ponía de que tengo una escuela privada y yo soy el que da o revisa las escuelas privadas, ahí sí se podría dar un posible conflicto de interés. Entonces, ¿qué vamos a manifestar en este apartado? Vamos a manifestar si nosotros tenemos participación en empresas, sociedades o asociaciones. Nuevamente, a lo mejor yo me encargo de dar los permisos para las escuelas privadas y pertenezco a una asociación de escuelas privadas del estado de Guanajuato, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pertenezco a esta asociación, así como hay asociación de restauranteros, de hoteleros, de taxistas, de contadores, de abogados. A lo mejor hay una asociación de escuelas privadas y yo pertenezco a esta y aparte me encargo de dar los permisos. Bueno, lo voy a tener que manifestar en este apartado. Agrego el registro, son datos que me va pidiendo. Dependiendo del tipo de posible conflicto de interés, son diferentes los datos. No voy a ahondar mucho en este apartado, sin embargo, ustedes en la guía del llenado tienen dato por dato a qué se refiere. De cualquier forma, si alguno de ustedes entra en alguno de estos supuestos, se pueden comunicar nuevamente con nosotros, ya sea a los teléfonos o al correo electrónico de preferencia, y ya nosotros los asesoramos en si encuadran el posible conflicto de interés o no encuadran en el posible conflicto de interés, y en cuál de los rubros de posible conflicto de interés lo tendrían que registrar y qué dato podrían poner o tendrían que poner en cada uno de los campos. Pero entonces tendrían que registrar participación en empresas, sociedades y asociaciones. Si toman algún tipo de decisión en alguna de estas instituciones, porque bueno, no es lo mismo a lo mejor ser miembro que ser algún directivo de la asociación. Si reciben apoyos o beneficios públicos, esto es, si reciben alguna beca, si reciben algún tipo de apoyo, ya sea del gobierno desde municipal, estatal o federal, si son beneficiarios de alguno de estos apoyos, becas Benito Juárez, 60 y más, por ejemplo, Tu Casa Diferente, o algún tipo de apoyo municipal, estatal o federal, lo tendrían que registrar en este apartado. Si ustedes tienen la representación legal de alguien, de alguna persona física o moral, tendrían que manifestarlo también en este apartado. Si ustedes son dueños de algún negocio, de alguna empresa, tienen que manifestar sus principales clientes. Nuevamente, siempre y cuando esté relacionado con su actividad dentro de la Secretaría de Educación. Si ustedes a lo mejor son dueños de la tiendita de la esquina, pues no voy a poner a mi cliente como Don Juan o Doña Pancha o Doña Juana. No, eso no es necesario que lo pongan. Sin embargo, a lo mejor si yo tengo una empresa de útiles escolares, no sé, fabrico o entrego hojas, papel a escuelas, ahí sí tendría que poner mis principales clientes. Mi principal cliente es la Escuela Secundaria Federal número 1. Otro principal cliente es la Escuela Primaria Urbana Federal número 5. O este tipo de ejemplos, ¿no? Sin embargo, nuevamente, si somos dueños de la tiendita de la esquina, no voy a poner a Don Juan o Doña Inés como mis principales clientes. Beneficios privados. Hablamos de apoyos o beneficios públicos, pero también vamos a registrar lo que son los beneficios privados. ¿Qué son los beneficios privados? Ok, nuevamente regreso al ejemplo. Yo me encargo de dar los permisos o de revisar a las instituciones privadas. Y bueno, una de estas instituciones me dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un programa de becas aquí en mi escuela privada. ¿Por qué no inscribes a tu hijo? Nosotros le vamos a dar una beca del 30, 50, 70, 90, 100%. ¿Por qué? Porque él es muy bueno en fútbol, en béisbol, y le vamos a dar una beca. Lo vamos a becar. Tráete tus documentos, lléname estos formatos,
que haga una prueba de fútbol, de básquetbol a lo mejor, y lo vamos a becar con 50-70%. Ok, llevo a mi hijo, lleno mi formulario, hace la prueba de deporte y sale beneficiado con la beca. Entonces nosotros tenemos que registrar que estamos teniendo un beneficio privado para nuestro hijo que consiste a lo mejor en una beca del 50%. Nuevamente, todo esto no quiere decir que sea malo, no quiere decir que nuestros hijos o nosotros mismos no podamos tener una beca en alguna institución privada, por poner un ejemplo. Pueden surgir, no sé, varios ejemplos, ¿no? Pero estoy poniendo uno en particular. No quiere decir que no lo podamos tener. Mi hijo es muy bueno en fútbol, en karate, y pues se sacó una beca en esa escuela porque va a estar en el equipo de karate o de fútbol, de lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es muy bueno, no tiene nada de malo. Sin embargo, para evitar malos entendidos posteriores, para evitar de que estaba ocultando algo, dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas. Entonces, qué casualidad que el hijo de Omar, que revisa o es supervisor de las instituciones privadas, tiene una beca del 50%. Qué casualidad, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones de malentendidos o que se den interpretaciones, yo voy a poner en mi declaración, ¿saben qué? Mi hijo tiene una beca del 50% en esta institución. ¿Por qué? Porque es muy bueno en fútbol y pertenece al equipo de fútbol de esta institución. Y listo. Hasta ahí todo bien, no pasa nada, no quiere decir que estoy haciendo nada malo, simplemente lo estoy clarificando desde un principio. Fideicomisos. Si nosotros pertenecemos o tenemos algún fideicomiso, también lo tenemos que manifestar. Entonces, dependiendo del rubro que yo esté capturando, es la información que el sistema me va a ir solicitando. Simplemente yo lleno la información, tenemos nuestro botoncito de agregar, tenemos nuestros botoncitos de editar y de eliminar, y una vez que yo haya capturado esto, también, si alguien no tiene ninguno de estos, está bien, no quiere decir que todos tengamos que registrar algo. Si alguien no tiene nada de esto, simplemente le da siguiente y nos pasa al siguiente rubro. Siguiente apartado, ingresos. Aquí en ingresos, a ustedes ya les va a aparecer, por lo menos, la información del numeral 1 les va a aparecer capturada. Esta información nos la hizo llegar su área de recursos humanos. Ellos ya hicieron el cálculo por ustedes, hicieron el cálculo de su percepción del año pasado, nos facilitó esa información y nosotros la cargamos al sistema. Entonces, los ingresos que ustedes vean aquí son los ingresos que ya están calculados por su área de recursos humanos y ya están cargados al sistema. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, oye, es que los ingresos no coinciden con lo que yo percibo, con lo que me está llegando a mi tarjeta, con lo que yo saco, me están poniendo de más. Bueno, a efectos de declaración patrimonial, nosotros utilizamos una fórmula que es del ingreso bruto, de todo lo que ustedes perciben, de todos los ingresos que les llegan, de bonos, compensaciones, sueldo, primas, todo lo que ustedes llegan. A ese ingreso bruto solamente vamos a descontar lo que son los impuestos y las cuotas de seguridad social solamente. Si ustedes tienen algún otro descuento por seguros, por préstamos, por alguna compra que hayan hecho, eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Solo tomamos en cuenta lo que son los impuestos y las cuotas de seguridad social. Es por eso que su área de recursos humanos ya nos pasa algún dato. Y probablemente este dato no coincida con lo que ustedes retiran del cajero, con los que les llega su tarjeta, por lo que les menciono. A lo mejor ustedes tienen otro tipo de descuento, compras, seguros, créditos, y por eso les llega de menos, pero eso nosotros, a efecto de declaración patrimonial, no lo estamos tomando en cuenta o no lo consideramos para nuestro cálculo. Sin embargo, a partir del numeral número 2, ustedes pueden registrar algún otro tipo de ingreso que hayan tenido. Si tienen alguna actividad industrial o comercial que tengan la tiendita, bueno, pueden registrar el ingreso que hayan tenido por esta tiendita. Si tienen actividad financiera, es decir, que tengan alguna inversión en el banco, alguna cuenta que les genere rendimientos, bueno, aquí lo pueden poner, seleccionan el tipo que es,
Puedo ponerle a lo mejor, no sé, tengo un fondo de inversión, lo cual me dio un rendimiento de 2,000 pesos el año pasado. Si tengo servicios profesionales, a lo mejor aparte de ser administrativo o maestro, tengo, no sé, un despacho de contabilidad, un despacho jurídico, bueno, y di un servicio profesional, aquí lo puedo manifestar. Si vendí algún bien, un bien inmueble, un vehículo, aquí pongo la enajenación y lo que percibí por esa enajenación. O también tengo la opción de agregar algunos otros ingresos que no estén considerados anteriormente. El sistema automáticamente hace el cálculo, me aparece mi total. Si mi cónyuge trabaja, en caso de que sea casado o viva en unión libre o alguno de esos estados civiles, pongo los ingresos de él o de ella y al final el sistema me da un total. Una vez que revisé mis ingresos, le doy siguiente y me pasa al apartado de activos. Aquí en activos nosotros vamos a registrar lo que son bienes inmuebles. Bienes inmuebles entran casas, departamentos, terrenos, locales comerciales. Nuevamente, si estamos haciendo la declaración de modificación, serían los movimientos que tuvimos en el año 2020. Si yo tengo una casa y ya la declaré en la declaración pasada o 2 declaraciones o la declaré hace 5 años, ya no la tengo que volver a manifestar. Solamente voy a manifestar los cambios que haya tenido en el año 2020. Ojo, probablemente a muchos de ustedes a partir de aquí, a partir de activos, ya no les aparezca. ¿Por qué? Porque ustedes van a presentar la declaración simplificada. Entonces, si no les aparece activos, bienes muebles, vehículos y demás, no es porque esté mal su página, no es porque esté mal su cuenta, es porque ustedes van a presentar la declaración simplificada. Sin embargo, aquellos que presentamos la declaración completa, bueno, tenemos que registrar los movimientos que ya hemos tenido en nuestros inmuebles, tenemos nuestro botoncito de agregar y aquí nosotros podemos registrar el movimiento de nuestro inmueble. Le doy siguiente y me aparece el apartado de vehículos. Lo mismo, reviso que tenga registrados los vehículos. Si tuve algún movimiento en el 2020, lo registro y si no, simplemente le doy en siguiente. Me pasa a bienes muebles, lo mismo, actualizo mi situación de bienes muebles. Le doy siguiente. Y por último, en el apartado de activos, lo que son las inversiones y cuentas bancarias. Reviso que aquí estén mis inversiones, mis cuentas bancarias. Ojo aquí, y muy importante, para registrar una inversión o cuenta bancaria no es necesario que ésta me genere rendimientos. Si yo digo, oye, pues es que yo tengo mi cuenta de nómina o tengo una cuenta bancaria básica y no me da rendimientos, no me genera nada, aún así la tengo que registrar. Genere o no genere rendimientos, me genere o no me genere ganancias, tengo que registrar esa cuenta. Y aquí la estaría registrando. Le doy siguiente y me pasa al rubro de pasivos. En pasivos tengo 2 opciones. Uno, los adeudos o pasivos. ¿Qué son aquí? Bueno, son todos aquellos créditos, desde créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, compras de vehículos o préstamos que yo tengo. Eso iría aquí en pasivos. Lo mismo, reviso los pasivos. Si necesito agregar alguno, aquí está mi botón. Si yo necesito actualizar el saldo de alguno, bueno, aquí está el lapicito, puedo entrar, o cualquier dato que requiera actualizar, lo puedo hacer desde el lápiz. Le doy siguiente y me pasa al apartado de préstamo o comodato por terceros. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre un adeudo pasivo o un préstamo o comodato por terceros? En adeudo pasivo nosotros estamos hablando financieramente de dinero, de monedas, de billetes o de dinero electrónico. Aquí en préstamos o comodatos estamos hablando de bienes, que puede ser
bienes inmuebles o vehículos. Es decir, a lo mejor un familiar tiene un vehículo pero no lo utiliza y me lo está facilitando, me lo presta. Pues yo aquí entro y registro que tengo un vehículo en préstamo o como dato. A lo mejor un familiar, un amigo o cualquier persona tiene un terreno que pues nada más lo tiene ahí, no le hace nada y yo le digo, oye, pues ¿sabes qué? Préstamelo, yo lo pongo a trabajar y pues vamos, no sé, mitad y mitad, ¿no? De las ganancias, o te pago tanto, ¿no? Entonces ahí me está prestando el terreno, me está prestando el inmueble, préstame tu departamento, tu casa, yo la rento y ya te paso una parte de lo que gane, ¿no? Ese tipo de préstamo como dato de un bien inmueble o de un vehículo entrarían en este apartado. Nosotros lo registramos, si es que caemos en alguno de esos supuestos, y le damos siguiente. La siguiente parte se refiere a la declaración fiscal. Ojo, nosotros no vamos a presentar la declaración fiscal aquí. Esta declaración la tenemos que presentar ante el SAT, en la página del SAT. Lo que nos pide este sistema es que nosotros anexemos el acuse de esa declaración fiscal. La declaración fiscal se presenta en el mes de abril, entonces algunos ya la presentaron, algunos otros todavía no la presentan porque todavía estamos a tiempo. Quienes ya hayan presentado y quienes tengan que presentar la declaración fiscal, no todos la presentan. Solamente si estoy obligado a presentar declaración fiscal y ya la realicé, voy a anexar el acuse de esa declaración. Si no tengo que presentar la declaración fiscal o no la he presentado, no lo voy a anexar. Simplemente le doy siguiente. Ahora, si tengo que presentar declaración fiscal y no la he presentado aún, le puedo dar siguiente, enviar la declaración patrimonial y una vez que tenga el acuse de presentación de la declaración fiscal, puedo entrar nuevamente a mi cuenta en Declarante Guanajuato y adjuntar ese acuse como un paso adicional. Sin embargo, el cumplimiento de la declaración patrimonial ya se tomó desde la primera vez que mandaron la declaración. El adjuntar el acuse de la fiscal sería un paso adicional nada más, para aquellos que no lo tengan en este momento. Una vez que adjunto o no adjunto el acuse, le doy siguiente, me aparece un cuadro abierto de observaciones y aclaraciones. Aquí yo puedo hacer cualquier observación o aclaración que tenga sobre mi declaración y que considero que no haya cabido en alguno de los rubros anteriores. Aquí hago la observación. Si no tengo ninguna observación, le doy guardar y continuar. Me aparece un resumen de mi declaración patrimonial. Les recomendamos, y yo les recomiendo en lo particular, que revisen este resumen de la declaración patrimonial. Revísenlo, por favor, porque si se les está yendo algún dato de más o les está faltando algún dato o que se hayan equivocado en algún dato. Revisen, por favor, su declaración. Hasta este momento, ustedes pueden regresar a cualquiera de los rubros. Digo, me faltó algo, pues me regreso a clientes principales. También me faltó algo de activo, me faltó un vehículo. Ustedes pueden navegar libremente en cualquiera de los rubros si consideran que les faltó algo o que se fueron mal en algo. Mientras no envíen la declaración, pueden regresar, pueden agregar registros, borrar registros, actualizar registros, pueden seguir con su declaración mientras no la envíen. Una vez que ustedes ya estén seguros de la información que tiene su declaración patrimonial y de intereses, van hasta la parte de abajo, nos aparece un recuadro, nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Estás a punto de enviar tu declaración? ¿Estás seguro que la quieres enviar? No, pues que sí. ¿Seguro que ya quieres enviar tu declaración patrimonial? Si le das OK, ya no se puede cambiar. Si yo le doy cancelar, puedo seguirla revisando. En el momento que le doy OK, mi declaración se envía. La declaración se envía. Me aparece esta pantalla donde yo puedo descargar mi declaración o puedo descargar el acuse de mi declaración.
En mi historial ya también va a aparecer, ya tengo 3 declaraciones, aquí está, la que acabamos de presentar en este momento. Y también me aparece de la declaración fiscal, dice, oye, ¿sabes qué? Tienes pendiente el acuse de la declaración fiscal. Pues yo cuando tenga el acuse puedo entrar en este apartado y puedo agregar el acuse. Nuevamente, siempre y cuando yo presente declaración fiscal y no haya agregado el acuse al momento de la presentación de la declaración patrimonial. De esta forma se estaría llenando la declaración patrimonial de intereses. Nuevamente, el ejemplo que hice es una declaración completa, pero va implícita lo que es la declaración simplificada. No se asusten a aquellos que no les aparecen todos los rubros que revisamos hace un momento. Probablemente tienen que presentar la declaración simplificada y básicamente serían sus datos y los ingresos los que tendrían que estar manifestando. Ok, eso sería en cuanto al llenado de la declaración. Ahora sí, si me permiten, pasamos por favor a la sesión de preguntas y respuestas.